momento de sumar ahora a Maximiliano Marente, doctor en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires e integrante del proyecto en el que realizaron un relevamiento de las condiciones de vida de la población LGBT, ¿no? ¿Cómo te va? Bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación. Contanos un poquito de qué se trató este proyecto. Bueno, es un proyecto de investigación que buscaba reconstruir cuáles eran las condiciones materiales, las condiciones de vida de la población LGBTIQ+ del país. A nivel agregado, o sea, ya ha habido bastante conocimiento en paralelo al reconocimiento de derechos en materia de diversidad sexual y de género. Y ha habido investigación ligada a cuestiones de acceso a la salud, de violencia en el ámbito educativo, por ejemplo, violencia en el ámbito laboral, pero no había un vasto conocimiento sobre cuáles eran las condiciones materiales de existencia, un poco la pregunta de qué vive esta población. Y siempre partimos de la premisa, como muestran las investigaciones, esta también, de que formar parte de este colectivo, o sea, ser una persona gay, lesbiana, trans, no binaria, bisexual, incide en la forma en que te puedes desarrollar y desempeñar en distintas interacciones de tu vida. Es decir, va a influir en el tipo de trabajo al cual puedes acceder, el nivel educativo al cual vas a poder acceder, etcétera, etcétera. Antes de ir puntualmente a alguno de los resultados o algo que me puedas contar del relevamiento, ¿quiénes participaron de este trabajo? Fue un proyecto que se lanzó a partir de una convocatoria que hubo del entonces Ministerio de Género y Mujeres, Género y Diversidades de Nación y agencia por medio de FONSIT, los tradicionales PICT, para quienes estamos en el mundo de la investigación científica, son los financiamientos habituales con los cuales realizamos investigación. Y eran proyectos orientados a cuestiones de género y políticas públicas. En ese sentido armamos un grupo de trabajo, éramos 7 los coordinadores de este proyecto, con sede en diferentes lugares del país, en distintas universidades, pero el cual se fue sumando cada vez más gente y llegamos a ser más o menos 50 personas. El director del proyecto, Hernán Mancelli, es el director del Centro de Estudios de Población de CENEP, y yo, por ejemplo, estaba a cargo del área metropolitana o de la región metropolitana de Buenos Aires, con sede en IDAES UNSAM. Claro, y a escala nacional, es esto, y entonces lo hacían a través de qué método. Bueno, ahí una de las, digamos, también pandemia mediante, algo que aprendimos fue a tenerle menos miedos a las cuestiones virtuales o digitales, ¿no? Hace unos años, si decíamos hacer una encuesta de estas características por medios virtuales por teléfono, o en este caso un formulario que se autocompletaba, decíamos no, ya lo descartábamos de antemano. Y en ese sentido, a partir también de otras experiencias, bueno, en el caso de Argentina, el Censo Nacional de Población, que tuvo la posibilidad de completarse de manera virtual, pero también algo que sucedió en México, en Reino Unido, en Ecuador, que mostraron ser eficientes a la hora de recabar información sobre esta población en particular. Porque se trata de una población que se la llama población escondida. Es decir, vos si haces una encuesta probabilística, no sabes cuántas chances tenés de dar con una muestra representativa de esta población, ¿no? Porque suele ser una población que a veces no declara ser abiertamente gay, lesbiana, trans, bisexual, etcétera. O está subrepresentada o está tal vez congregada en distintos barrios o en distintas localidades y demás. Entonces, en ese sentido, lo que hicimos fue un formulario virtual, una encuesta. Nosotros le llamamos censo, diversidad, pero una cuestión de marketing, básicamente. Pero, digamos, es una encuesta que no es representativa en términos muestrales, pero sí que tenía a medida que tuviesen más cantidad de casos, como fue en esta situación, podía llegar a tener mayor veracidad en los datos y mayor confiabilidad. Y en ese sentido invitamos a la población LGBTI del país el año pasado, entre mayo y agosto, a completar esta encuesta, que era un formulario online autoadministrado. Aquellas personas que se identificaran como LGBTIQ+, podían responder a esta encuesta. Sí, y quedaron satisfechos, digamos, con la cantidad, que era lo que ustedes estaban... Quedamos súper satisfechos, la verdad que estuvimos muy felices. Cuando empezamos con esto, como no había un antecedente local, era cuántas encuestas vamos a llegar, ¿no? ¿Cuántos casos vamos a tener? Uno de los, teníamos como pronósticos, el pronóstico más conservador dentro del equipo decía, bueno, ya si llegamos a 1000 casos es una muestra suficiente, aparte con información de calidad, si querés después nos metemos en ese punto. El más optimista dentro del proyecto decía, bueno, con 5000 casos estamos. Y tuvimos más de 15000 respuestas válidas. O sea, más gente entró al formulario y empezó a completarlo, pero de los casos válidos que completaron toda la encuesta, fueron más de 15000. Yendo a los resultados, ¿qué nos podés contar o lo que más les llamó la atención o lo que más destacaron, digamos, de ese contenido? Bien, efectivamente, uno de los datos a destacar fue la cantidad de respuestas. Ahí se armó a partir de
nuestra iniciativa, pero fue repercutiendo y ya nos trascendió que circulaba de boca en boca o de Twitter en Twitter a la gente para que pudiera completar la encuesta, ¿no? Como tomando un poco la idea de que es una práctica política también, una práctica de visibilizarse estadísticamente en ese sentido. Y con respecto a los datos, algo que, por ejemplo, con respecto a las identidades, algo que llama la atención, en línea con lo que sucede en diferentes países del mundo, es que hay una mayor, por así decirlo, una mayor tendencia de personas bisexuales a declararse bisexuales. ¿Sí? Algo que en las anteriores encuestas en otros países estaba más invisibilizado, ¿no? Era una identidad, si se quiere, más de la cual se renegaba más o la cual se la pensaba como es una identidad en transición, y ahora es una propuesta de decir, no, nos identificamos bisexuales, y eso implica que haya muchos más casos de personas bisexuales, sobre todo bisexuales femeninas. Y con respecto a las condiciones materiales de vida, que era un poco el punto que nos interesaba, ahí lo que pudimos ver en algún punto es corroborar algo que ya veníamos sospechando, que es que dentro de este colectivo LGBTIQ+, hay identidades, que son las identidades trans, transfemeninas, travestis y transmasculinidades, que tienen peores condiciones de vida, es decir, que presentan niveles educativos más bajos, que presentan mayores casos de discriminación en el ámbito público, en el ámbito laboral, en el ámbito educativo, por parte de vecinos, conocidos, en redes sociales y demás. Y eso también se traduce en la calidad de los empleos, ¿sí? Cuando vemos un poco cómo son los empleos, vemos que para el caso de gays y lesbianas tienden a tener niveles de empleo o trabajos con mayores niveles de calificación, es decir, mejores trabajos, y en el caso de las identidades trans, eso es al revés, suelen tener menores trabajos, ¿no? Claro. Y en el caso también eso del desempleo es significativo, porque un poco también lo que estamos haciendo con estos datos es tratar de ver, bueno, qué pasa en la población general, y cuando vemos la tasa de desempleo, vemos que para el caso de las identidades trans, sobre todo transmasculinidades y transfeminidades y también no binarias, hay tasas de desempleo que son el doble de la tasa de desempleo de la población general. O sea, superan el promedio. Superan el ampliamente promedio. Superan el Efectivamente. promedio. Mirá, entonces, claro. y estamos hablando de una foto que es un contexto 2023. O sea, este año las condiciones materiales están cambiando de manera mucho más repentina, ¿no? Sí. Entonces, en ese sentido podemos ver cómo sigue siendo necesario realizar políticas y trabajo desde las organizaciones y desde todos quienes podamos en diferentes ámbitos. Como un cupo mínimo, digamos. Un cupo mínimo, pero también el tema de los tratos. Aparecía, por ejemplo, mucho que más o menos 2 de cada 10 habían sufrido discriminación en el ámbito educativo por parte de compañeros y compañeras, pero también por parte de personal docente y directores y directoras. Entonces, en ese sentido, decís, bueno, la escuela, un espacio en el cual uno se debería formar con valores cívicos, digamos, como cuál sería la lógica de la escuela, sigue siendo un espacio hostil para estas identidades, ¿no? Entonces, en ese sentido, es como este relevamiento nos permite ver cuáles son las alertas o dónde tenemos que focalizar para poder trabajar haciendo que esas vidas sean lo más dignas de ser vividas, y que no se arrastre ese efecto que después se traduce en peores condiciones de vida. Claro, desempleo, discriminación, digamos, podrían decir entre los destacados, sobre todo de la población trans. Desempleo, discriminación y también la calidad de los trabajos. Y la calidad de los trabajos. Son muy llamativos. ¿Les quedó algo, digamos, pendiente que no hayan incluido en este relevamiento y que estén pensando quizás para un próximo proyecto? Sí, nos quedaron un montón de cosas pendientes. A mí me gustaba decir que la encuesta era pretenciosa, ¿no? Pretendía hacer un censo, en términos estadísticos, técnicos no lo era, pero al mismo tiempo también pretendía ser la primera en una serie de encuestas en las cuales seguir trabajando con estos equipos de manera federal, porque eso es algo muy notable y algo muy virtuoso de este proyecto, que trabajamos de manera articulada en nodos profesionales de diferentes disciplinas del ámbito de las ciencias sociales en distintos lugares del país, y eso logró que tengamos este tipo de resultados. Y al mismo tiempo, en ese sentido, hacer, por ejemplo, una investigación sobre, bueno, cómo reconstruir esas trayectorias laborales, o al mismo tiempo algo que nos fue sucediendo a medida que circulábamos la encuesta para ser completada. Por ejemplo, en el caso de adultos mayores y lo que son las vejeces LGBT, nos decían, bueno, acá tendría que haber otro tipo de preguntas para contemplar esto, o en el caso de infancias, sobre todo infancias LGBT, infancias trans,
quienes decían, bueno, pero el cuestionario no está pensado para eso, porque no, efectivamente era para mayores de 16, en función también de que medía las condiciones de vida referido al ámbito laboral, ¿no? Entonces tenemos una batería de propuestas, en mi caso particular, que investigo temas de familia, hay muchas más cosas para seguir indagando, y al mismo tiempo hay muchas cosas para seguir analizando en esta base de datos. Tiene mucha información, mucho caudal y mucho potencial.